Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Habló David las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los cielos temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por Él encendidos. Inclinó también los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y apareció sobre las alas del viento. De tinieblas hizo pabellones a su alrededor, abundantes aguas, densos nubarrones. Del fulgor de su presencia, ascuas de fuego se encendieron. Tronó el Señor desde los cielos, y el Altísimo dio su voz, y envió saetas, y los dispersó, relámpagos, y los confundió. Entonces los abismos del mar aparecieron, los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso. Me rescató, porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y en cuanto a sus estatutos, no me aparté de ellos. También fui íntegro para con él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi pureza delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el hombre íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, y con el perverso eres sagaz. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos, a quienes tú humillas. Porque tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Dios es mi fortaleza poderosa, y el que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación, y tu ayuda me engrandece.
Ensanchas mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los destruí, y no me volví hasta acabarlos. Los he consumido y los he destrozado, y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban. Clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. Entonces los pulvericé como polvo de la tierra, como lodo de las calles los trituré y los pisé. Tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo. Me has guardado para ser cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Los extranjeros me fingen obediencia. Al oírme, me obedecen. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. El Dios que por mí hace venganza y hace caer pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos. Tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. Por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Él es torre de salvación a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Estas son las últimas palabras de David. Declara David el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. El que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol, en una mañana sin nubes. Cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo, ¿no los hará ciertamente germinar? Mas los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano. Y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro y con asta de lanza, y por fuego serán consumidos completamente en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tenía David: Joseb Basebet, Tacmonita, principal de los capitanes. Este era llamado Adino Esnita por los 800 que mató una vez. Y después de él, Eleazar, hijo de Dodo, Ajojita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Después de él fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían concentrado en Tropa, donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno, lo defendió e hirió a los filisteos, y el Señor concedió una gran victoria.
Descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam al tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo y dijo: ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo: Lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, era jefe de los 30, y éste blandió su lanza contra 300 y los mató, y tuvo tanto renombre como los 3. Él era el más distinguido de los 30, por eso llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Cabseel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. También mató a un egipcio, un hombre de apariencia impresionante. El egipcio tenía una lanza en la mano, pero Benaía descendió a él con un palo y arrebatando la lanza de la mano del egipcio, lo mató con su propia lanza. Estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo tanto renombre como los 3 valientes. Fue el más distinguido entre los 30, pero no igualó a los 3, y David lo puso sobre su guardia. Asael, hermano de Joab, estaba entre los 30, también el Hanán, hijo de Dodo de Belén, Sama, Jarodita, Elica, Jarodita, Heles Paltita, Ira de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Husatita, Salmón, Ajojita, Maharai, Netofatita, Heleb, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gibeá de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Hidai de los arroyos de Gaás, Abialbón, Arbatita, Asmavet, Barjumita, Eliaba, Saal Bonita, los hijos de Jasén, Jonatán, Sama, Ararita, Ahiam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita, Jezrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naharai, Beerotita, escuderos de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías, Hitita, 37 en total. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel, e incitó a David contra ellos, diciendo: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él: Recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey: Que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero, ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los comandantes del ejército. Salieron pues Joab y los comandantes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel.
Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, a la derecha de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y en dirección a Jazer. Luego fueron a Galaad y a la tierra de Tahtim Hodsi. Fueron a Dan Jaán y doblaron para Sidón. Fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los Jebeos y los cananeos, saliendo finalmente hacia el sur de Judá, a Beer-seba. Habiendo recorrido todo el país, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab dio al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel 800,000 hombres valientes que sacaban espada, y los de Judá eran 500,000 hombres. Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así dice el Señor, te ofrezco 3 cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Respondió David a Gad: estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beer-seba. Murieron 70,000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo: he aquí yo soy el que ha pecado, y yo soy el que ha hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, edifica un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo Arauna se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Arauna dijo: ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: a comprarte la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mira, los bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey. Arauna lo da al rey. Y Arauna dijo al rey: que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y allí edificó David un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra, y la plaga fue detenida en Israel. Con el favor del Señor, su gracia, su misericordia y el aliento que nos insufla en el Espíritu, hemos sido capaces de leer en su totalidad el segundo libro de Samuel. Ahora haremos una vista panorámica.
un breve recorrido para recoger detalles importantes acerca de esta obra maravillosa. Originalmente, el primer libro y el segundo libro de Samuel formaban uno solo, pero la división hecha posteriormente fue apropiada. Esto según se comparan los dos libros. El primer libro de Samuel se enfoca más en cuestiones históricas, mientras que el segundo libro de Samuel es una biografía del rey David. En el primer libro de Samuel, David está en capacitación, y en el segundo libro de Samuel aparece como el rey. Saúl fue un rey conforme al corazón de la gente, mientras que David fue un rey conforme al corazón de Dios. El establecimiento del reino da lugar a la consolidación y expansión del mismo. Los eventos relatados en el libro comienzan con el ascenso de David al trono sobre Judá en Hebrón y continúan hasta poco antes de su muerte. Así que las fechas de los eventos cubiertos serían del año 1010 a.C. hasta el 970 a.C. Durante este período se escribieron los salmos davídicos y el libro de Salmos comenzó a recopilarse. Este libro histórico resalta la voluntad de Dios en la vida de David y en los eventos descritos en él. Se enfatiza la seriedad del pecado y también el hecho que aun cuando el pecado se perdone, quedan las consecuencias. Al mismo tiempo, el pecado del hombre no impide los propósitos de Dios. Desde el tiempo del canto de acción de gracias de Ana hasta el salmo de alabanza de David, el plan de Dios era bendecir a Israel con el ungimiento de un rey de su predilección. La promesa al rey David de que un descendiente suyo se sentaría en su trono va más allá de Salomón y se enfoca en Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios. La promesa de Dios de un reino eterno será cumplida el día en que venga aquel quien es el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Seguiremos el día de mañana con el primer libro de los Reyes. Hasta pronto.